Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a tocar otro tema muy interesante, la verdad, poco difundido en el país. Y sí hemos tenido algunas experiencias que les voy a compartir en el Almenara, ¿no? Con mucho esfuerzo se logró realizar, se lograron, ¿no? Realizar algunas desensibilizaciones, ¿no? Y esa es la idea, ¿no? Difundirlo cada vez más y ver que es una alternativa de tratamiento a las reacciones eh, alérgicas, ¿no? Principalmente, ¿no? Y a otras también no mediadas por IG, como vamos a ver. Entonces, solo para tener más o menos una idea, ¿no? Hablamos de un caso de una mujer de 63 años, ¿no? Que su cardiólogo le envía inmunología de alergia porque la paciente requiere tomar 100 miligramos de aspirina, ¿no? Porque tiene una angina inestable como antecedentes, hipertensa, ¿no? Pero el antecedente es que esta pacientita tiene un urticario angedema cuando toma aspirina o cuando toma un AINE en general. Entonces, esa es la observación, ¿no? Además, la paciente utiliza metoprolol, un beta bloqueante, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso, no? Según consulté a algunos cardiólogos, el efecto antiagregante, ¿no? Incluso la doble antiagregación en caso de portadores de stent con clopidogrel y aspirina, pues está, digamos, es mucho más efectiva que los nuevos antiagregantes modernos, según me comentaron ellos. Entonces, siempre tratan de rescatar la aspirina, ¿no? Y sí se puede hacer, sí se puede utilizar un AINE, a pesar de que el paciente tenga una reacción alérgica a AINES, ¿no? No solamente a la aspirina o al ácido acetil salicílico, o de repente tiene una reacción de intolerancia, ¿ya? En este caso, al presentar angioedema y urticaria, pues lo más probable es que sea, ¿no? Tolera 100 miligramos y genial, puede utilizar la aspirina todos los días, ¿no? Sin, digamos, sin dejar de usarla ni un solo día, porque basta que se pase en la hora de administración del medicamento, pierde la desensibilización, como vamos a ver más adelante. Y este es otro ejemplo, ¿no? Una mujer de 51 años, pero tiene rinosinusitis crónica, tiene asma, tiene intolerancia a AINES, a pesar, miren, de que ha hecho anafilaxia con ibuprofeno y tiene urticaria, angedema con ácido acetil salicílico. Entonces, ustedes me dirán, pero ha hecho anafilaxia, entonces ha hecho una alergia. Ya, pero miren, aspirina, diclofenaco, ibuprofeno, tiene más de dos AINES, ¿no? Entonces, dos o más AINES. Entonces, estamos hablando de intolerancia. Entonces, acá la idea es de que este pacientito, como ha tenido 3 polipectomías y sigue presentando estos problemas, quieren utilizar algún tipo de AINES para disminuir, ¿no es cierto?, la recurrencia de los pólipos, ¿no?, y los episodios de rinosinusitis. Pero no puede porque tiene intolerancia a AINES, ¿no? Además, tiene un asma, ¿no?, que puede exacerbarse por algún tipo de AINES, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opción? En el caso anterior, era a una dosis de 100 miligramos para desensibilizar a ácido acetil salicílico. En este caso, lo que buscas es desensibilizar a un AINE. Entonces, cuando busca desensibilizar a un AINE, la dosis es mayor, es 625 miligramos. Si llega a tolerar la dosis de 625 miligramos, has desensibilizado al paciente frente a un AINE. Puede utilizar cualquier tipo de AINE, ¿ya? En cambio, si lo desensibilizas a 100, solo aspirina de 100, ¿ya? El otro es para cardioprotección, esto en cambio es en general para cualquier AINE. ¿Ya? Sí se puede hacer, hay esquemas desde sensibilización, ¿sí? Hemos hecho en el hospital, sí, una paciente toleró, el otro paciente lamentablemente no, porque recordar que son reacciones tipo intolerancia por mecanismos bioquímicos ahí alterados en el organismo de una persona, no es mediado por IgE, no es tan fácil bloquearlo, tú no sabes si va a funcionar sí o sí o no, entonces se le explica al paciente, lamentablemente ese paciente necesitaba porque tenía un stent, pero no lo toleró, ¿no? A las 3 horas, 4 horas que lo estuvimos monitorizando, empezó a presentar un angioedema, pero muy leve, un leve edema de párpados, ¿ya? Pero mucho menor que el anterior, ¿no? Que el que había presentado normalmente cuando él consume aspirina. Tal vez disminuyó en algo, pero no lo desapareció. Entonces el paciente no fue exitoso el procedimiento y lamentablemente tuvo que utilizar otro antiagregante plaquetario, ¿no? Pero a veces pasa así. Como le digo, es un mecanismo, mejor dicho, un mecanismo no mediado por IgE, ¿no? Un mecanismo no inmunológicamente mediado, entonces, digamos, no está 100% garantizado tampoco. Es más, incluso si tú desensibilizas una reacción IgE mediada, tampoco, ¿no? Siempre hay ese riesgo de que puede no ser exitoso, ¿ya? Pero sí existen antecedentes, sí hay casos en que se ha logrado desensibilizar, ¿ya? Entonces, sí hay una opción, se puede intentar. Entonces, ¿en qué consiste la desensibilización? Es justamente inducir un estado de tolerancia temporal a un medicamento que es el que te ha causado una reacción de hipersensibilidad. Ahora, es tolerancia temporal, ¿no? Porque si tú lo dejas de tomar, vuelves a presentar la misma reacción, pierdes esa tolerancia que has inducido.
Y ustedes dirán, esto de sensibilización debe ser nuevo, pues, ¿no? Porque nunca antes había escuchado, yo por lo menos tampoco había escuchado cuando estuve en la residencia, ¿no? Hasta que me comentó mi tutor, el doctor Pérez, ¿no? Pero revisando un poco más, ¿no? Resulta que este procedimiento lo hacen desde el año 46, ¿no? Acabando la Segunda Guerra Mundial. Un paciente que tuvo una infección de piel, ¿no? Pues utilizó penicilina, ¿no? Y hizo una anafilaxia, hizo hipotensión con sibilantes, ¿no? Y desde allí se empezó a utilizar la desensibilización, desde ahí empiezan los primeros casos, ¿no? De las primeras experiencias de desensibilización, o sea, no es nada nuevo. Es igual que la inmunoterapia, ¿no? Para aeroalergenos, ¿no? Tampoco es que es de este año, ¿no? Del año pasado, tiene más de 100 años, ¿no? En realidad. Sino que desconocemos y es algo nuevo en nuestro país, pero en realidad tiene muchos años en otros países. Entonces, ¿por qué es importante? Porque las reacciones alérgicas a fármacos son cada vez más frecuentes, ¿no? Hay bastantes casos, sobre todo aquellos pacientes oncológicos, ¿no? Qué terrible es que te digan, te están dando un tratamiento quimioterápico y pum, haces una reacción alérgica y no lo puedes seguir utilizando, ¿no? Que te pasas a un medicamento de segunda línea, ¿no? Sabemos que el de primera línea es más efectivo. Entonces, que pases uno de segunda línea, pues no te conviene, ¿no? No conviene a ningún paciente. Y hay una forma de lograrlo, sí, ¿no? Lo desensibilizas al quimioterápico y sí lo tolera, ¿no? Entonces, son protocolos útiles, seguros, sí, que mantienen la eficacia del fármaco, sí, ¿no? Algunas personas, incluido personal médico, ¿no? Piensan o desconocen el procedimiento y no solo desconocen, sino que también malinforman al paciente, y eso hay que decirlo, ¿no? Porque es así, es cierto, porque los pacientes nos dicen, ¿no? Le dicen el procedimiento no es seguro, no es eficaz, te va a intoxicar, algo totalmente falso, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Y cada vez hay mayor demanda de desensibilizaciones, no solamente quimioterápicos, antibióticos, ¿no? Que es muy frecuente, ¿no? Afortunadamente antibióticos pues tienes un amplio repertorio y puedes utilizar otro, ¿no? Alguna alternativa, pero en el cambio de los neoplásicos, de los medicamentos antineoplásicos, pues es un poquito escaso, ¿no? Incluso puede sensibilizar, de repente, en el peor de los casos es alérgico a los dos, haces una reacción con los dos medicamentos, oxaliplatino y 5-fluoracilo, ya, desensibilizas un día oxaliplatino, al día siguiente 5-fluoracilo y se acabó. Lo puedes hacer y sí se hace y lo tolera el paciente. Entonces, la desensibilización consiste en administrar un medicamento progresivamente, ¿no? Por cantidades pequeñas, ¿no? Hasta que llegues a la dosis terapéutica, ¿no? En un determinado tiempo, promedio 5 o 6 horas, dependiendo de cuántas bolsas utilices y cuánta sea la dosis del medicamento y qué tipo de reacción ha tenido el paciente, ¿no? Entonces, cuando el paciente tolera la administración del medicamento, pues genial, lo toleró. Tiene que llegar a tolerar la dosis completa del medicamento. Entonces, esa dosis tienes que mantenerla, porque si tú dejas de darle el medicamento, como les mencioné, se pierde la tolerancia. Esta tolerancia por desensibilización es reversible, es temporal. Si pasan un periodo de tiempo superior a 2 vidas medias del fármaco, lo pierdes. Lamentablemente todo el esfuerzo que has hecho lo pierdes, ¿no? Es específica por un medicamento. Quiere decir, si yo me desensibilizo no sé, a imipenem, no quiere decir que ya puedo utilizar un antineoplásico, ¿no? O sea, es a ese medicamento, no es para todos. Por eso le digo, si tienen 2 o 3 medicamentos, de repente se puede sensibilizar a 2 o 3 medicamentos en diferentes días, pero no quiere decir que porque sensibilizo uno ya voy a tolerar todos. En el caso extremo, pues de que tengan 2 o 3 medicamentos a los cuales han presentado alguna reacción de hipersensibilidad. Es dependiente de la dosis, ¿no? Es un procedimiento de alto riesgo, sí, sobre todo cuando son pruebas cutáneas positivas, estamos corroborando que son pacientes que han hecho alergia al medicamento y se tiene que tener cuidado, se tiene que tener una estratificación de riesgo adecuada, si es muy riesgoso, pues se hace el procedimiento en la UCI, ¿no? Pero lo que sí se ha visto es que conforme pasa el número de sensibilizaciones, las reacciones que pueden haber empezado un poco moderadas, ¿no? Severas, pues se van perdiendo con el tiempo y todos terminan siendo reacciones leves o incluso a veces desaparecen las reacciones, ¿no? Se utiliza cuando no hay otra alternativa terapéutica, ¿no? Cuando el beneficio sobrepasa el riesgo en el caso del paciente. Como le digo, antibióticos, pues tienes un amplio espectro. Sin embargo, a veces el cultivo te dice, ¿sabes qué? Es sensible a este. Y justo es sensible al que eres alérgico, como tengo un caso más adelante que lo voy a mostrar, ¿no? Entonces, de todas maneras, se tiene que intentar. Entonces, de manera que cuando uno desensibiliza, ¿no? Se ha probado que la dosis de desensibilización que recibe el paciente, pues no llega, no pasa el umbral el cual va a desencadenar la anafilaxia, ¿no? Eso ya está demostrado. Entonces, es un procedimiento seguro. Es más, dirán, pero esto es suerte, ¿no? De repente no hay nada probado. No, sí, ¿no? Hay marcadores como la beta-esoxaminidasa, que se ha demostrado que en pacientes sensibilizados, pues es menor la cantidad de este marcador,
Incluso los niveles de calcio post-desensibilización también son menores, ¿no? La línea roja. Además, se ha visto que los leucotrienos, ¿no? Leucotrienos, pues en el paciente desensibilizado no se expresan o se reducen, ¿no? Incluso algunas citoquinas, ¿no? De expresión tardía, como el factor necrosis tumoral alfa o la interleuquina 6, también bajan con el tiempo, ¿no? Lo cual es beneficioso, porque quiere decir que posterior a la desensibilización, pues no hay ese riesgo que haya una reacción tardía, no manifestación tardía. Incluso también recuerden que se habla de una anafilaxia tardía. Ahora, este procedimiento de sensibilización es para siempre, destruye todo, digamos, desaparecen los receptores, ya no se une la inmunoglobulina E a su receptor en el mastocito, ya lo curé al paciente, no lo curaste, es temporal, como le digo, ¿no? Vean que acá en la foto B hay unos puntos verdes, ¿no? Ahí están los receptores. Si bien es cierto, un paciente desensibilizado, estos receptores han reducido, pero no quiere decir que han desaparecido. En cambio, en alguien que no está desensibilizado, vean, hay un montón de receptores, ¿no? Que se reticulan, ¿no? Entonces, ¿desaparecen los receptores? No, siguen allí, ¿no? Pero son mucho menores, ¿no? Incluso hay teorías, ¿no? Que se generan anticuerpos IgG que bloquean el receptor para la IgG, que se internalizan los receptores en vez de producirse una reticulación de los receptores, pues estos se internalizan. Es una de dos teorías más aceptadas, ¿no? Pero lo que quiero que tengan en cuenta o que se lleven la idea de que no es para siempre, es un procedimiento temporal, no es una cura tampoco, ¿ya? Tal vez es un momento en el que tú te vuelves, toleras el medicamento, pero no lo has curado por sí. Si no lo llevas adecuadamente, si no lo sabes cuidar tu desensibilización, pues la vas a perder. Entonces, ¿a quién desensibilizamos? Si bien es cierto, en un primer momento se planteó o se ideó para las reacciones IgE mediadas, pues en realidad actualmente no necesariamente son IgE mediadas, ¿no? Es decir, pueden utilizarse en reacciones por mecanismos no inmunológicos, ¿no? Por ejemplo, activación directa de los mastocitos, ¿no? O liberación de citoquinas en el caso de una desensibilización a quimioterápicos, ¿no? Las células tumorales liberan citoquinas y estas citoquinas te pueden producir una anafilaxia, pero no es una reacción tipo 1 o IgE mediada, ¿no? En reacciones leves cutáneas también, ¿no? Exantemas maculopopulares, ¿no? Exantemas medicamentosos fijos, un asma exacerbada por AINES, como hemos visto, ¿no? Una urticaria aguda inducida por AINES también, ¿no? Entonces son más situaciones diferentes a aquellas reacciones mediadas por IgE, ¿ya? No solamente desensibilizas anafilaxias o reacciones alérgicas mediadas por IgE, puedes sensibilizar más. ¿Ya? Ahora que, ¿cuán efectivo sea? Pues a veces falla un poco, ¿no? No es 100% también. Y va a depender también de la premedicación, de la experiencia que tenga, algunos casos que hayan visto, ¿no? Siempre por ahí se puede mejorar algunas cosas, ¿no? En base a experiencias anteriores, ¿no? Entonces, ¿a quién desensibilizamos? ¿No? Bueno, a determinados pacientes, pero va a depender también de qué medicamento vas a utilizar y las pruebas cutáneas. Si es un paciente con pruebas cutáneas positivas, pues estás corroborando la reacción alérgica, ¿no? Es un paciente sensibilizado, tienes que tener cuidado porque podría reproducir una reacción severa. Lo que se espera es que con la desensibilización se pierda esa reacción severa, que vaya bajando o que desaparezca en el mejor de los casos, ¿ya? Como les mencioné, la severidad de la reacción es importante, el fármaco implicado, hay algunos que te producen reacción te pueden producir a la primera administración del medicamento, como los taxanos, ¿no? O el mecanismo, IgE mediado o no IgE mediado. Hay algunos medicamentos que se han estudiado más, tal vez los neoplásicos porque son los más usados, ¿no? O digamos, es la herramienta más utilizada, en este caso, la alergia a sales de platino, ¿no? Entonces se ha ido viendo que sí tiene cierta sensibilidad a las pruebas cutáneas, ¿no? Cierto valor predictivo positivo y negativo, incluso hay IgE específicas también, ¿no? Que te ayudan. Pero como les digo, estas son herramientas auxiliares, ¿no? Básicamente es tu clínica, tu prueba cutánea positiva, ¿no? Te puede salir de repente negativo, porque a veces tal vez no está bien estandarizada la dilución de los quimioterápicos, pero tu antecedente es el que manda. ¿Qué tipo de reacción tuviste? ¿Al cuánto tiempo? ¿Qué pasó? ¿Cómo mejoraste? ¿No? ¿Al cuánto tiempo de aplicar el medicamento te pasó? Entonces, si tu clínica es muy florida, pues ¿no? A pesar de que tu prueba cutánea te salga negativo, de repente pasó mucho tiempo, perdiste la sensibilidad, ¿no? Te sale prueba negativa y tú dices, no me pasó nada. Y en realidad sí, ¿no? La primera la utilizas, no te pasa nada, y la segunda, pum, haces otra reacción más. Entonces, manda tu historia clínica, tus antecedentes, ¿no? Todo el cuadro que pasó. Si es un cuadro muy florido, ya pues ni hablar. ¿Te puedes apoyar por pruebas cutáneas? Sí. A veces te salen positivos, a veces de repente no, ¿no? Sobre todo si estás tomando algunos medicamentos que pueden bloquear las pruebas cutáneas, ¿no? Antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, ¿no?
Entonces, es importante tener en cuenta, digamos, el grado de estratificación, las pruebas cutáneas que presentó, el resultado de las pruebas cutáneas, porque de esa manera nos permite decidir en dónde se va a realizar la prueba, ¿no? Es más, si de repente la prueba cutánea sale negativo, la estratificación es baja 1, ¿no? O grado 1, ¿no? Puedes de repente exponerle al medicamento mismo con premedicación y de repente lo tolera, ¿no? Por ahí puede haber pasado otra situación, de repente fue una liberación directa de mediadores inflamatorios, ¿no? Una activación directa de los mastocitos, ¿no? Pero en la siguiente vez ya no se produce, entonces no necesariamente eres un paciente que sea sensibilizado, ¿ya? Y no necesariamente lo vas a reproducir más adelante, ¿no? Recuerda que para que uno sea alérgico tiene que haber una sensibilización previa. Imposible que me digas, no, la primera vez que utilizo ibuprofeno y la primera vez que me enroncho llevo anafilaxia. No, seguramente se está utilizando mucho tiempo y ni siquiera sabías que se llamaba ibuprofeno el medicamento, ¿ya? Entonces, las pruebas cutáneas son importantes, ¿no? Para decidir también qué tipo de sensibilización vas a hacer. De repente puede ser que siempre te salga negativo, negativo, negativo las pruebas cutáneas. Incluso puedes arriesgarte y exponerlo a una pauta normal del medicamento, previa premedicación, ¿no? Pero si te sale positivo, pues ni que hablar, ya es un paciente sensibilizado, ¿no? Y tienes que darle el medicamento según pautas de sensibilización para que lo tolere, porque ese es tu objetivo. El tiempo también es muy importante, a veces pasa mucho tiempo, más de 6 meses en promedio, pues las reacciones te pueden salir negativas y no necesariamente indica que no seas alérgico o estés sensibilizado a ese medicamento. ¿Ya? Entonces eso es algo a considerar. Y más aún, si te sale prueba positiva, una reacción cutánea positiva, ¿no? Y tu cuadro es de anafilaxia, pues tienes que tener cuidado. Tal vez puedes empezar con 4 bolsas, ¿no? Dependiendo de la reacción si ha sido muy severa, o sea, un medicamento bien diluido. Las concentraciones, tanto para las pruebas cutáneas, ¿no? O como la intradermorreacción, ¿no? Ya están establecidas, ¿no? Son experiencias, les ha funcionado esa concentración, ¿no? Y se pueden utilizar, y es más, nosotros también hemos usado estas concentraciones, ¿no? ¿Dónde sensibilizar? Pues lo ideal sería tener una unidad de sensibilización, ¿no? Pero eso implica pacientes estables, ¿no? Tal vez pacientes que ya han recibido este procedimiento y no son nuevos, mejor dicho, y toleran el procedimiento genial sin mayor complicación. Entran, reciben el medicamento y salen por la tarde. Entran por la mañana, salen por la tarde. O sea, pero si son pacientes nuevos y la reacción ha sido un poco mayor, ¿no? El cuadro ha sido un poco más aparatoso, pues lo ideal sería que en un primer momento inicien una UCI, ¿no? Y cuando vemos ya que está más tranquilo, que no pasa nada, pues ya sacarlo, ¿no? A una unidad de hospitalización general, ¿no? El equipo es multidisciplinar, no solamente trabaja el médico, trabaja la enfermera. Una pieza muy importante es el químico farmacéutico, porque es el que diluye la medicación de acuerdo a cómo se lo damos nosotros. El oncólogo te dice, le toca 200 miligramos de oxaliplatino, ya, tú armas tu esquema de 200 miligramos de oxaliplatino en 3 bolsas, en 4 bolsas, ¿no? De 250 o 100 mililitros, farmacia bioquímica, ¿no? Entonces, él lo va a preparar y es ese medicamento que tú se lo vas a administrar, ¿no? Obviamente con el apoyo del personal de enfermería. Ahora, es importante también tener en cuenta que todos tenemos que estar preparados en caso de que se produzca alguna reacción, algún efecto indeseable durante el procedimiento, ¿no? Es importante monitorizar al paciente, ¿no? Se habla de que las reacciones leves y moderadas puede ser una enfermera hasta por 4 pacientes, pero la verdad con 4 pacientes es un poco complicado, ¿no? Incrementar la dosis cada 15 minutos en los 4 pacientes, yo diría que más o menos 2 pacientes sería lo ideal, ¿no? Es complicado estar con los 4 pendientes al mismo momento, ¿no? Y para reacciones severas en realidad debería ser 1-1, ¿no? Cualquier cosa puede pasar en ese momento, que te descuidas y vas a aplicar el medicamento al otro, el paciente está chocando. Pero algunos recomiendan de 1 hasta 4 y de 1 a 2 en caso de reacciones severas, ¿no? Y también hay que ver la estratificación de riesgo, ¿no? Si solo presentó lesiones cutáneas, se habla de una gravedad leve. Si presentó compromiso de 2 o más órganos, moderada. Y si hubo alteración de los signos vitales, una reacción grave, ¿no? Además, hay que tener en cuenta las comorbilidades. De repente es un paciente con problemas respiratorios, problemas cardíacos, o que utiliza IECAS o beta-bloqueantes que de alguna manera pueden interferir con la efectividad de la adrenalina, entonces hay que tener cuidado. O sea, de repente se le puede cambiar, como es el metoprolol del paciente, se lo cambian a otro medicamento y genial. Pero si no se puede cambiar, pues se tiene que hacer en una UCI, ¿no? Ver qué tipo de reacciones cutáneas también se quieren desensibilizar, perdón, ver qué tipo de reacciones se quieren desensibilizar. De repente son tipo 1 o tipo 4, ¿no? Las pruebas cutáneas que se realicen, ¿no? Como le dije, si sale positivo, pues es un poquito más riesgoso porque está corroborada tu hipersensibilidad, ¿no es cierto?, al medicamento, y el fármaco responsable. Algunos te producen activación directa de mastocitos o liberación de citoquinas, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Entonces, como les mencionaba, si son delicados, si hay
mayor compromiso y son pacientes que requieren mayor observación, es decir, son de alto riesgo, mejor en una UCI. Pero si son de bajo riesgo, puedes hacerle una unidad de sensibilización. Es importante que estos protocolos, ¿no?, empiezan en una dosis inicial, ¿no?, y poco a poco se van incrementando. Generalmente por dos, se duplican a intervalos de 15 hasta 20 minutos, ¿no? Las reacciones pueden ser tardías y pueden manifestarse en horas o días, ¿no es cierto? Por ende, las desensibilizaciones a reacciones tardías se hacen en ese tiempo, ¿no? De repente en horas o en días, ¿no? A diferencia de las reacciones inmediatas que las haces ahí mismo, cada 15, 20 minutos, ¿no? Finalmente, pues llegas a una dosis total, a la dosis final que tienes que darle el medicamento, y es esa dosis que, si bien es cierto, la tolera el paciente, pues tiene que recibirla todos los días, ¿no?, para no perder la desensibilización que ha logrado. Acá vemos en este gráfico, pues, el fenotipo, ¿no?, las reacciones inmediatas y las tardías, ¿no? Como les mencionaba, lo más común o lo que siempre hemos visto son las IgE mediadas, ¿no? A la primera exposición, ¿no? Por ejemplo, hay casos en que, si bien es cierto, son IgE mediadas, pero la primera exposición, el paciente hace algún tipo de reacción. Por ejemplo, los taxanos, ¿no? Como les mencionaba, liberan citoquinas y hacen la reacción. Tú dirás, pero ¿cómo va a ser cómo va a ser una reacción, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es una característica del medicamento, ¿no? No necesariamente tiene que pasar más de una exposición, en el caso de los taxanos. O de repente puede haber una reactividad cruzada, como el caso de anticuerpos monoclonales como el cetuximab. O de repente no necesitas varias exposiciones, ¿no? Una exposición, la segunda, la tercera, ¿no? Demoras un tiempo, ¿no? Y la siguiente vez que vuelves a utilizar el medicamento, pum, haces una reacción. Sales de platino, de repente los antibióticos, ¿no? Que esa es la clásica, ¿no? De repente mujeres que utilizan o que tienen ictus a repetición, se tracciona, pero por ahí alguna vez hacen algún tipo de reacción. ¿Ya? Pero también cabe la posibilidad de que haya una activación directa del mastocito, como les mencioné, a través de la activación de complemento, en el caso de medio de contraste, o de repente a través del receptor MRGPX2, ¿no? Que aquí están involucrados las quinolonas, los bloqueantes neuromusculares, ¿no? Y lo que les mencionaba, la hipersensibilidad a AINES, ¿no? La intolerancia a AINES a través de una alteración en la vía de los leucotrienos, ¿no?, por inhibición del COX-1, ¿no? En este caso hablamos de las enfermedades cutáneas exacerbadas por AINES o enfermedades respiratorias exacerbadas por AINES. Y las tardías, ¿no? Ahí están todas las reacciones producidas por linfocitos T, CD4, CD8, ¿no es cierto? ¿No? El Steven Johnson, el NET, el DRES. Ahora, estos protocolos, pues ya tienen digamos, se arman de acuerdo a concentraciones permitidas, ¿no?, recomendadas, a volúmenes también recomendados. La velocidad del fármaco a la que puede llegar uno digamos, tiene un tope, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo va tolerando el paciente, uno puede incrementar la velocidad para hacerlo un poco más rápido. Si el paciente está tolerando el procedimiento, pues genial, uno puede incrementar la velocidad, ¿no? De tal manera que el tiempo también de administración del medicamento se va acortando, ¿no es cierto? Puede hacerlo un poco más rápido, ¿no? Hay que tener en cuenta la estabilidad de la dilución. Generalmente lo diluyen en suero, en dextrosa, ¿no es cierto? Porque es mucho más estable que diluirlo en solución salina, ¿no? Y se utiliza, pues, bombas de infusión, ¿no? Las vías, ¿no?, que vamos a ver acá adelante. Justamente estos sistemas no tienen ya un volumen determinado, ¿no? Y en ese trayecto, en ese recorrido de la vía, pues ahí también hay parte del medicamento. No es que eso vaya vacío o que puede meterse mayor cantidad de medicamento ahí, no. O sea, eso ya cuenta como parte del medicamento que está aplicado, que se aplica al paciente. Hay protocolos no establecidos, tal vez los más usados son la de la doctora Castells y también del doctor Álvarez Cuesta, ¿no? Que ambos son españoles, ¿no? La doctora Castells trabaja en el hospital de Harvard, ¿no? Pero es española y una persona muy, muy amable, ¿no? Tiene un montón de publicaciones, ¿no? Ha escrito un montón acerca de sensibilización a quimioterápicos, ¿no? Como vemos acá, los medicamentos quimioterápicos, la sales de platino, los taxanos, la L-asparaginasa para la leucemia en los pacientes pediátricos, pues son los que tienen alto potencial para producir reacciones de hipersensibilidad. Entonces, por eso que siempre están presentes, más aún si combinas algunos, ¿no? Entonces se potencian los efectos. Es por eso, ¿no?, es importante saber, ¿no?, que son medicamentos con alto potencial. Se clasifican los grados de reacciones, ¿no?, según el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos, ¿no?, en grado 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? En grado 1, pues no hay intervención, es un eritema transitorio, no llega a ser fiebre menos de 38, ¿no? Grado 2 tal vez hace un eritema, ¿no?, con una urticaria, hace disnea, hace fiebre, ¿no?, una temperatura mayor de 38, pues ahí sí hay que interrumpir, hay que tratar los síntomas. Grado 3 hace un broncoespasmo, ¿no?, con o sin urticaria, puede haber edema o angioedema, e incluso hipotensión. En ese caso, pues se hospitaliza. De hospitalización de día, pues lamentablemente vas a tener que hospitalizar al paciente porque
ha presentado una reacción un poco mayor, ¿no? Y grado 4 es cuando hace anafilaxia, ¿no? Y te necesita un manejo de emergencia, ¿no? Y grado 5 cuando el paciente fallece, ¿no? Estas son las mismas recomendaciones, sino que son una tablita, ¿no? de up to date, ¿no? ¿Y a qué me refiero con los protocolos, con las bolsas, que las diluciones, ¿no? Que cuánto a 250, 100, que 12 bolsas, 16 bolsas, perdón, 12 pasos o 16 pasos, es a esto, ¿no? Entonces, generalmente, si el paciente no es una reacción muy severa, pues se puede hacer 3 diluciones, ¿no? 3 bolsas de 250 miligramos. Esto de 2000 miligramos, por ejemplo, de acá, de ceftazidima, es la dosis total que el paciente tiene que recibir. Se diluye en 10, 200 se diluye en 10, 20. Entonces, 2000 entre 250 me sale 7.937. 200 entre 250, 0.8. 20 entre 250, 0.08. Entonces, esta es la concentración. Entonces, hacemos generalmente la pauta que establece la doctora Castells, ¿no? Que se ha sistematizado, ¿no? Algo, digamos, un ejemplo, una pauta estándar, ¿no? Con la cual se puede empezar, es con una pauta de 12 pasos. Con 3 bolsas, 12 pasos. Entonces, como ven, el 1 indica la solución 1, el 2 la solución 2 y el 3 la solución 3, ¿no? La velocidad es 15 minutos de infusión del medicamento, ¿no? Pero la velocidad va cambiando, 2, 5, 10, 20, ¿no? Ahí termina la primera bolsa, después arrancas en 5, 10, 20, 40, termina la segunda bolsa, después en 10, tomas el anterior, 10, 20, 40, 80, ¿no? Digamos que es una velocidad intermedia, ¿no? Llegas a 80 mililitros por hora, pero incluso se puede llegar hasta 250. ¿No? Y acabas un poco antes, ¿no? Y si multiplicas la velocidad, ¿no es cierto?, por el tiempo y por la concentración, pues te va a salir cuánto del medicamento le estás administrando por paso. Y al final, este 2000 es el total de medicamento acumulado. O sea, llegas a darle final 2000. Entonces, esa observación o esa idea de que es un procedimiento tóxico, que le das demasiado medicamento, o que no es efectivo porque no llegas a darle medicamento total, es falso, ¿no? Porque acá llegas a 2000 miligramos, ¿no? Entonces, 1845.362 más 154.638 te sale 2000. O sea, no le está dando ni más ni menos medicamento. Si respetas los tiempos, cada 15 minutos, pues le está dando 2000. Y eso es la dosis correcta que le corresponde al paciente. Entonces, no hay por ningún lado que es una dosis ineficaz porque le está dando menos, o es una dosis tóxica porque le está dando demasiado. Entonces, es falso, ¿no? Lo que mencionan algunos colegas, no hay que decirlo, algunos colegas mencionan eso, ¿no? Entonces, a veces la reacción no es IG mediada, es una estratificación baja, ¿no? Entonces, te da seguridad y puedes reducirle los pasos. De repente haces 10 etapas nada más en 3 bolsas. Vas reduciendo pasos y lo haces un poco más corto, sobre todo cuando no son IG mediadas, como les digo. Si son anafilaxias IG mediadas, con prueba cutánea positiva, ya mejor ni intentes reducirle. Sigue nomás en tus 12 pasos. O de repente has empezado 16 pasos porque es una anafilaxia, un cuadro muy aparatoso, 16 pasos. Pero si es IG precutánea negativa, puedes irle reduciendo con tranquilidad, ¿no? Es más, algunos protocolos incluyen una sola bolsa con 16 etapas, dependiendo cómo van manejando. Algunos tienen más experiencia y se van manejando de esa manera, ¿no? Pero son experiencias en diferentes centros, diferentes hospitales, ¿no? Como le digo, en el Perú, pues prácticamente estamos iniciando, ¿no? Entonces, en otros países, pues están mucho más avanzados, ¿no? Estos protocolos, como han visto, no son rígidos, se pueden adaptar, pueden mejorar, se pueden hacerse más rápido, pueden hacerse un poco más lentos, ¿no? Va a depender del medicamento que se utilice, las pruebas cutáneas, como mencioné, qué tipo de reacción tuvieron al comienzo y durante la desensibilización también, y si la tolerancia no tiene ningún tipo de reacción. Como ven, durante la desensibilización, la mayoría de los pacientes no tienen reacción, en general no tiene, ¿no? Este es un estudio de la doctora Castells, ¿no? De 2.177 desensibilizaciones, el 74% no tuvo ninguna reacción. Hubo un pequeño porcentaje, ¿no? 20%, pues que llegó a tener una reacción leve, ¿no? Y con los otros medicamentos, rituximab, carboplatino, saliplatino, pues también la mayoría no presenta reacciones. Es más, se ve que conforme van pasando el número de sensibilizaciones, la primera, la segunda, la tercera, cuarta, séptima, las reacciones leves van disminuyendo, ya no se van presentando, ¿no? Y las reacciones severas, peor, ya ni qué hablar, van desapareciendo también. ¿Ya? Entonces son procedimientos seguros, se pierde esa reactividad, ¿no es cierto?, esa sensibilización, y las pruebas cutáneas incluso a nosotros nos ha pasado, porque cuando estuve haciendo mi rotación en España le dije, doctora, ¿y a ustedes les ha pasado que las pruebas cutáneas van desapareciendo? Me dijo, no te sabría decir porque nosotros no volvemos a hacer pruebas cutáneas. O sea, le sale IG, prueba cutánea positiva o negativa, ahí queda. En cambio, nosotros siempre le hacíamos antes de cada sensibilización, y lo que nos dimos cuenta es que sí, se va perdiendo, y justamente en el libro de la doctora Castells menciona que se va perdiendo la sensibilidad, las pruebas cutáneas.
con el tiempo. ¿Y qué estrategias utilizas, no? En realidad, ¿qué haces mientras que estás desensibilizando y aparece una reacción? ¿No? Lo que haces es reiniciar la desensibilización en la misma etapa. Ya no se vuelve. Antes se indicaba retroceder un paso, pero lo que se ha visto es que se pierde la sensibilización. No es eficaz. Entonces, paras, ¿no? Si es muy molestosa, medicas, desaparecen los síntomas, ¿no? Y reinicias en el mismo. Lo que puedes hacer tal vez es añadir un paso más al que sigue. Tal vez ya duplicabas de 60 a 120, ya, pero ya no vas a 120, sino vas a 80. ¿Ya? Y la vez anterior, el nuevo procedimiento que le vas a realizar, tal vez no pasas de 20 a 60, sino de 20 a 40. ¿No? Entonces vas incrementando pasos, vas modificando, vas prolongando algunos, ¿no? Vas quitando algunos. Puedes añadir etapas intermedias, ¿no? Pero no vuelves al anterior, porque pierde eficacia, ¿no? La desensibilización. De todas maneras, a veces, pues tienes que interrumpir la desensibilización. Hay una hipotensión, un angioedema laringio, no responde a adrenalina, ya le has puesto todos los medicamentos que podías haberle puesto, ¿no? De corticoides, antihistamínicos, ¿no? Y nada, no mejora. Entonces ya tienes que frenar la desensibilización. ¿Ya? Entonces, las estrategias, como le mencioné, utilizar premedicación. De repente puedes incrementar la dosis, puedes tal vez añadir una bolsa más para hacer la menor concentración. De repente usabas 3, te vas a 4, lo haces más diluido. ¿No? Añadir etapas intermedias, prolongar algunas etapas de repente, ¿no? Administrar pretratamiento de repente justo antes de donde empezó la reacción. Por eso es importante, si te aparece una reacción, saber en qué momento apareció, porque es el mismo momento que va a aparecer durante la desensibilización. De repente te apareció a las 2 horas de estar poniendo oxaliplatino, ¿no? En la reacción inicial. Entonces, a las 2 horas más o menos, cuando tú estás dando el oxaliplatino, también te va a aparecer. Entonces, es importante por eso tener ese dato. Porque a veces lo difícil es que la misma información que te brinda no es muy detallada, ¿no? Dice, presentó rash, se dio clofenamina y dexametasona, pum, nada más. Tú no sabes qué tipo de lesiones más presentó, ¿no? Si desaturó, si hizo hipotensión, no, rash. Nada más. Le dimos clofenamina y dexametasona, nada más. Y a veces ni siquiera te ponen qué medicamento fue. ¿No? Entonces, es difícil, es todo un trabajo, pues tratar de averiguar qué medicamento fue. Es como el paciente que viene y dice, me fui a la farmacia, me dolía la garganta, me dieron 3 medicamentos y soy alérgico. ¿A qué? No sé. Entonces tampoco es que tú le leas la mente, ¿no? Tienes que estar, bueno, si es faringitis, de repente le dieron un antibiótico, le dieron un antiinflamatorio, y el tercer medicamento, ¿para qué fue? De repente estaba con moco, fue antihistamínico. ¿Cuál fue el medicamento con el cual reaccionó? En realidad es todo un tema, no sabes, porque no hay información, no hay una correcta educación del paciente, se automedica demasiado, no te informa bien, ¿no? El farmacéutico le da cualquier medicamento, incluido corticoides, ¿no? Para una faringitis, ¿no? Y por otro lado también está el tema de que nosotros mismos, los médicos, no damos mucha información de historia clínica. También es importante, volviendo al tema, pues también es importante incrementar líquidos, ¿no? Bastante hidratación para disminuir o diluir, digamos, la concentración de histamina, ¿no? Reducir tal vez la velocidad de infusión inicial, ¿no? Perdón, final, de repente ya no llegas a 250, ¿no? De repente bajas, te quedas en 200, de repente en 180, ¿no? De repente reajustas la dosis y disminuyes la dosis total, porque siempre es un margen, ¿no? Entonces, el rango, ¿no? Mínimo y máximo, de repente un intermedio te puede decir el rango mínimo. Ahora, con respecto a la premedicación, ¿no? Es importante utilizar aspirina y montelukast. Ya está probado que las reacciones severas y las moderadas van a desaparecer, ¿no? Disminuyen, y lo que va a presentar el paciente son reacciones moderadas y leves, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, eso ya está corroborado. 2 días antes, pues sería la mejor opción de tratamiento. Aspirina y montelukast te ayudan. ¿Ya? Este es el mismo gráfico que el anterior. Como ven, la mayoría de reacciones durante las desensibilizaciones en este reporte desde el 2007 hasta el 2010, pues la mayoría no presentó reacción, y si presentó reacciones fueron reacciones leves, ¿no? Y una que otra por ahí moderada, ¿no? Ahora, lo más importante, ¿no? De repente dices, no, pero desensibilizarlo es más costoso, ¿no? No es más costoso, es más barato. Entonces, ¿a quién le beneficia? Al hospital, a la institución, ¿no? Ahora dice, no, es un procedimiento tóxico, eso no sirve, te va a matar, como le dijeron a nuestro paciente. Mentira, te ha demostrado que te prolonga la esperanza de vida y te ayuda, ¿no? Entonces, está demostrado, o sea, no es ningún invento, ni esto tiene años, como le digo, del año 46, entonces realmente estamos súper atrasados. Entonces, queremos avanzar, lamentablemente a veces se te cierran las puertas por temas burocráticos, ¿no? De todas maneras, la evaluación del paciente alérgico, ¿no? Junto con unas pruebas cutáneas positivas son indispensables, ¿no? Si tú tienes un paciente que te ha hecho ampollas, que ha descamado, ¿no? Que se ha hecho reacciones cutáneas severas, pues ni hablar. Son pacientes con reacciones cutáneas tardías severas, un Steven Johnson, un ED, un DREX, ¿no? Tú no vas a desensibilizarlo, ya evitas la medicación, no hay vuelta que darle. Pero si son pacientes que prueba cutánea positiva, pero ha hecho de repente una urticaria angioedema, una anafilaxia, ¿no? Puede desensibilizarlo.
Incluso si pruebas cutáneas negativas y la reacción ha sido de repente leve, ¿no? Leve, moderada, puede ser que le des la medicación normal más su premedicación, si no lo habías intentado antes. Pero si es una reacción severa con prueba cutánea negativa, pues de todas maneras te vas a desensibilización. Ya es un bonito algoritmo, ¿no? Entonces, para que quede más claro, este es un caso de una paciente de 51 años, mujer, con cáncer de colon en el año 2015. Recibe su quimioterapia, ¿no? Incluso le hacen hemicolectomía, ¿no? Muy bien, no pasó nada. Lamentablemente a los 3 años recibe el cáncer. Entonces le reinician el Folfox, le dan, ¿no? El ácido, el oxaliplatino, ácido folínico y 5-fluoracilo, ¿no? Entonces, el primer ciclo, genial, pero el segundo ciclo, o sea, el primer ciclo ya te sensibilizaste, o sea, ya te sensibilizaste con los ciclos anteriores, ¿no? Pero esta vez, en el 2018, recibe el primer ciclo, te vuelves a sensibilizar, te dan generalmente cada 15 días y estás sensibilizado. El segundo ciclo, a los 15 minutos, ¡pum! Urticaria, presión torácica, disnea, vómito. Sin embargo, no hubo alteración de signos vitales. Era corticoides, antihistamínicos y mejoró. Entonces se reanuda la infusión, sin embargo, la sintomatología vuelve a aparecer. Entonces dicen mejor, hasta ahí nomás, ya no le damos Folfox, le damos Folfiri, otra opción. Pero al año siguiente la enfermedad reaparece, progresa incluso, no hay mejoría. Entonces dicen, bueno, el medicamento de primera línea es el oxaliplatino, tenemos que darle oxaliplatino. ¿Y cómo podemos hacer? Pues se le va a desensibilizar al paciente, y sí se puede hacer. Entonces la primera vez le haces unas pruebas cutáneas, te sale negativo. Entonces tú dices, bueno, lo voy a desensibilizar con 3 bolsas, con 12 pasos, hasta una velocidad de 250 mililitros por hora. Genial, lo tolera muy bien, porque ya pasó tiempo, ¿no? De repente un mes, no sé, hasta que ya completa todos los estudios y ya lo desensibilizas, y en ese momento no estás sensibilizado, ¿no? Pero ya les pusiste, entonces a la segunda desensibilización, que va a ser a los 15 días, porque este quimioterápico le das cada 15 días, ya estás un poquito más dudoso porque le haces la prueba cutánea y te sale positivo. Pero dice, ya lo sensibilicé. O sea, toleró la primera vez, está bien, te aguantó ese día, pero la siguiente vez ya no te va a aguantar si tú le pasas así normal. Es un poco más riesgoso darle 250 mililitros. Entonces, por precaución, le baja la velocidad a 160 mililitros y lo premedican, ¿no? Con aspirina, con Montelukast, ¿no? Pero aún así, el paciente a la bolsa C, ya la tercera bolsa, a los 80 mililitros por hora, ¿no? Presenta urticaria. No hay alteración de signos vitales. Entonces se detiene la infusión, se da corticoides, se da antihistamínicos, ¿no? Y toda la lesión, todas las manifestaciones ceden en 40 minutos. Se reinicia la velocidad, pero ya no se pasa a 160, no se duplica de 80 a 160, sino se añade 120 y termina en 160 sin problema. Entonces, ¿qué se hizo? Se añadió un paso intermedio, 120 mililitros por hora. Tal vez no me entendieron muy bien, pero ahorita lo vamos a ver en un ejemplo con todos los pasos que se han añadido. Entonces, la segunda desensibilización hizo reacción, ¿no? Se trató, se aumentó un paso intermedio. Para la tercera reacción, ¿no? Se va a añadir un paso intermedio, ¿no? De 60 mililitros por hora antes del 80 y 120 antes del 160, ¿no? Porque la reacción fue a los 80 mililitros por hora, ¿no? Como lo vemos acá. La reacción fue a los 80 mililitros por hora, en el paso 12, justo al final, ¿no? Ya estaba llegando al final, los 12 pasos y reacciona. Entonces la siguiente vez ya no pasas de 40 a 80, pasas a 60, lo haces un poco más prolongado. Y ya no pasas a 160, sino pasas a 120. Y como el paciente toleró muy bien 60, 80, 120, 160, pues aumentas hasta 250. ¿No? Entonces no hay ningún problema, el paciente tolera, recibe sus 528 miligramos, ¿no? De medicamento que es, perdón, sus 160 miligramos de medicamento, ¿no? 528 es el volumen. 160 miligramos, que es la dosis total que tiene que recibir el paciente. ¿Ya? Si bien es cierto, ustedes ven bolsas, ¿no? Y ven las concentraciones, ¿no? El volumen, pues no llega a recibir todo el medicamento de esa bolsa A, no llega a recibir todo el medicamento de la bolsa B, pero sí completa con el medicamento de la bolsa C para llegar a los 160 miligramos, que es la dosis que tiene que recibir el paciente. Entonces se hacen algunos ajustes, por así decirlo, ¿no? Para que el paciente tolere, porque este medicamento, que recibe el medicamento es importante, es valioso para el paciente. Tú tienes que utilizar todas tus herramientas para que el paciente tolere el procedimiento, porque es importante que el paciente reciba su medicación. Así haga reacción, haga rash, hace urticaria, anafilaxia, tú tienes que garantizarse que lo vas a dar, porque es valioso para el paciente, porque pasar a una segunda línea no es tan beneficioso como en la primera línea. En pacientes oncológicos, estoy hablando. Es vital que se lo des. Entonces, si puedes hacerlo así, si puedes darle esa esperanza al paciente, aumentarle la calidad de vida, darle una esperanza, tratamiento, una opción de tratamiento alternativo, con el mismo medicamento, sino dándose de una manera diferente, no es posible que le digas no, o decirle, no, pues es tóxico, no es seguro, no es tóxico para ti, te va a dañar y no va a funcionar. Mentira.
¿no? Entonces, lamentablemente, hay bastante desconocimiento del procedimiento y el perjudicado es el paciente, ¿no? Y es lamentable. Nosotros hemos tenido una experiencia con un señor que fue justamente el primero cuando empezamos a hacer el procedimiento, ¿no? Y lamentablemente pues, le pasó de todo, ¿no? Pero siempre lo intentamos de ayudar, ¿no? Y con él fue el que empezamos a hacer esto de quimioterápicos, ¿no? Entonces, ahora quiero presentarles algunos casos que hemos visto en el hospital, ¿no? Este es un caso cuando yo era R1, ¿no? Lo hizo mi R3 en esa época, ¿no? Y lo presentamos un viernes médico en el Hospital Menar. Es una paciente de 59 años, mujer, ¿no? Con cirrosis hepática Child C por una hepatitis autoinmune, ¿no? Con rana y mepeneo. El asunto es que esta paciente ya había tenido varias infecciones urinarias, bastantes peritonitis bacterianas espontáneas. Sin embargo, la última pues no salía, ¿no? Estaba muy mal, estaba ya en shock séptico, foco abdominal, el cultivo líquido acítico era un BLE positivo, un E. coli BLE positivo, y para la mala suerte de la paciente era, bueno, primero, era sensible a imipenem. Le dan imipenem y hace rash. Entonces, dicen, bueno, es alérgica, le daremos otra opción, colistina, piperacilina, pero era resistente, ¿no? Como pueden ver ahí en el gráfico, pero no quedaba otra opción, pero el paciente no iba bien, iba peor. Entonces, infectología, ¿no? Nos hace una interconsulta y dice, ¿sabes qué? La paciente le estamos dando un tratamiento alternativo, pero no funciona, está yendo mal, cada vez está peor. Lo pueden desensibilizar, como había sido una reacción estratificación 1, pues se procedió a desensibilizarla. A pesar de que no es la paciente ideal, está mal, está chocada, con mala evolución, con vasopresores, con anuria, pero, o sea, tenía todo para no funcionar. Pero afortunadamente para la paciente, cuando se le explicó a la hija, aceptó que era un riesgo, ¿no? Pero era una alternativa para su madre, se le hicieron pruebas cutáneas, salieron negativas. Miren, pruebas cutáneas negativas. Entonces, ¿por qué? Porque el imipenem, la dilución no está estandarizada tampoco, ¿no? Puede ser que salga así o no, no necesariamente es algo indicativo, ¿no? De repente lo infiltras también, se te pone rojo y no lo lees bien, te dice, da positivo, pero no es tampoco, ¿no? Entonces, se hizo la desensibilización, recibió sus 250 miligramos, ¿no? La dosis acumulada, y la paciente toleró el procedimiento, ¿no? Y fue exitoso, la paciente poco a poco dejó de utilizar vasopresores, se le empezó a retirar y empezó a orinar, no requería diálisis, la leucocitosis disminuyó, los bastones también, y finalmente mejoró y pasó nuevamente a la unidad de trasplante. Entonces funcionó. Es una paciente recontra mal, que no pensábamos que iba a funcionar, pero funcionó. Entonces se le ayudó. Y desde ahí quedó la experiencia, ¿no? De reacciones de sensibilización a antibióticos, ¿no? En un paciente que no era el ideal, ¿no? Por cualquier medicamento que tú le administres, de repente el paciente podía reaccionar, ¿no? Estaba tan alterado su sistema inmunológico que podía reaccionar, ¿no? Entonces, pues ya nos ha pasado así. Un cuadro infeccioso de fondo, pues de mal evolución, pues cualquier cosa puede pasar. Pero afortunadamente fue favorable para la paciente, ¿no? Entonces eso no funcionó. Y lo otro, si bien es cierto, como les mencioné, las desensibilizaciones se idearon o se plantearon en un primer momento para reacciones inmediatas tipo 1, no decir mediadas por IG, pues también se pueden hacer para reacciones tardías, pero leves, cutáneas, leves. O sea, no un Steven Johnson, no un NET, no un DRES, ¿no? Pero sí un exantema maculopapular o un exantema medicamentoso fijo. Sí se puede hacer, ¿no? Pero eso sería, la observación sería, ¿no? Pero esta es una reacción tardía. ¿Y cómo le vas a hacer si la desensibilización es preinmediata? Pero también funciona. En realidad no hay una explicación exacta, ¿no? Pero hay experiencias de que ha funcionado. Este es un paciente de 35 años, ¿no? Que se le diagnostica VIH, ¿no? Llega muy mal, como ven, con fiebre, dolor lumbosacro, pérdida de peso, dolor abdominal, tenía por una prueba de VIH indeterminada, ¿no? Con antecedentes de riesgo, ¿no? Tenía CD4 en 100, linfocitos en 10%. Además de todo eso, pues tiene una tuberculosis miliar, ¿no? Enopatía mesentérica, retroperitoneal. Al final era un paciente VIH C3, estadio C3 sin targa, con tuberculosis pulmonar, enteroperitoneal y resistente a rifampicina, ¿no? Entonces, pues todo estaba bien, ya lo diagnosticamos, ya muy bien, hay que dar su tratamiento, sí, con eso va a mejorar, ya. Entonces, se inicia el tratamiento específico, muy bien. Ya hay que darle quimioprofilaxis con cotrimoxazol cada 48 por evitar esta infección por rotoxoplasma, por neumocistosis, perdón. Y en eso, le dan el medicamento y ¡pum! Hace una reacción, hace un eritema, ¿no? Medio rojo vinoso, rojo violáceo, ¿no? En el dorso de las manos, en las falanges, ¿no? Como vamos a ver acá en la fotito, ¿no? Se puede ver acá un poquito más rojo, ¿no? Acá también, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Conversando con el paciente, resulta que como él tenía el diagnóstico, ya tenía VIH, pues, hace tiempo, ¿no? Pero no tenía el diagnóstico, él había estado con cuadros de diarrea y tomaba cotrimoxazol.
Ya en dos oportunidades había tenido el mismo tipo de lesiones. Entonces, ese antecedente de tomar cotrimoxazol, ese tipo de lesiones características, pues no es necesario que hagas una biopsia para que diagnostiques el tema fijo medicamentoso. Y con el cuadro clínico y los antecedentes ya te das cuenta que sí es. Pero de todas maneras se debería completar, ¿no? Lamentablemente, pues no se llegó a efectivizar la biopsia, ¿no? A veces cuando Dermaton no encuentra la lesión muy activa, no la biopsia tampoco, ¿no? Entonces, bueno, en fin, fue un exantema fijo medicamentoso. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Se puede sensibilizar? Pues infectología sugería que sí, ¿no? Porque el danazol no es tan efectivo como el cotrimoxazol, ¿no? Entonces decían, sí, hay que hacerlo. Pero lo que no sabían es que es una reacción tardía y que el mecanismo en realidad no está bien demostrado cómo funciona. Puede funcionar o de repente no. Pero afortunadamente para el paciente se firmó el consentimiento informado, se le explicó al paciente que sí estaba indicado en su caso. Afortunadamente no hubo un mayor compromiso de órganos, no era una reacción severa cutánea, sino una erupción medicamentosa fija, ¿no? Entonces sí se podía desensibilizar, según estos criterios de la IACI, ¿no? En cambio, si hubiera tenido fiebre, compromiso de algunas articulaciones, de órganos, ahí sí no hubiera podido hacerse. Pero afortunadamente para el paciente sí. Y fue un caso exitoso porque el paciente se le hizo control posterior y el paciente sigue tomando su cotrimoxazol y no pasa nada. Y está muy bien. Entonces, sin embargo, hicimos un intento también a un paciente igual, ¿no? Con antecedente de VIH, con exantema medicamentoso fijo. Ya, no funcionó, ¿no? Ahora, ¿por qué? El paciente nos dijo que lamentablemente el medicamento no se lo daban a la hora exacta. A veces se lo daban a las 4, a veces se lo daban a las 6, a veces se lo daban a las 10, o un poco más, porque él le pedía a la enfermera que se lo dieran. Entonces, no hubo un buen compromiso de parte del mismo personal de allí, ¿no? Probablemente eso fue, o de repente fue que en realidad no funcionó para él, ¿no? ¿No? Entonces, algunos factores, ¿no? Lamentablemente no funcionó para él, ¿no? Estuvo muy emocionado porque al inicio estaba muy bien, ¿no? Y a los pocos días, pues nuevamente las lesiones, ¿no? Él pasó a danazol, se le explicó que no era la alternativa no ideal, pero no había tolerado el procedimiento, ¿no? Entonces, a veces funciona, a veces no. El esquema que utilizamos fue este, ¿no? Como es una reacción tardía, ¿no? Y que se presenta de varios días, pues también el esquema que utilizamos fue un poco más prolongado. No fue algo inmediato como el imipenem que se hizo en unas horas. Se hicieron en 6 días. En la mañana, en la noche, en la mañana, en la noche con jarabe y finalmente con tabletas completas, ¿no? Y eso es con respecto a antibióticos, ¿no? A reacciones tardías e inmediatas con imipenem, tardías con cotrimoxazol, ya esos son antibióticos. Y a anticuerpos monoclonales también hemos tenido experiencia con rituximab, ¿no? Esta es una paciente con lupus, con AR, una paciente con fibrosis pulmonar, con compromiso renal, aún no en hemodiálisis, pero sí era dependiente de oxígeno, me acuerdo. Y la señora estaba postrada totalmente, no podía ni cerrar las manos, dependiente total. Entonces la señora, ¿cuál era el inconveniente? ¿Qué había pasado con la señora? Que cuando le intentaron dar rituximab en reumato, se lo dieron. Bien, funcionó. La siguiente vez, no, es más, fue la primera vez. Hizo rash. Entonces dijeron, alergia. En realidad no es alergia, ¿no? Ya saben ustedes que no es en realidad una IG mediana, ¿no? Entonces, hace una reacción, ¿no? Similar a una alergia, pero ya pues dicen, no se va a utilizar el medicamento, ¿no? Entonces, utilicemos otros, ¿no? Y dado su compromiso pulmonar, renal, creo que lo mejor, según me comentaron los reumatólogos, pues era utilizar rituximab. Y como el paciente no había evolucionado adecuadamente, por ahí salió la idea, ¿no? Y como habían oído que estábamos desensibilizando, pues salió la idea del rituximab, de desensibilizar rituximab. Y se le desensibilizó, ¿no? Una dosis un año y la otra dosis el siguiente año, ¿no? Yo estaba de R1, después de R2, ¿no? Y la señora para la siguiente dosis me dijo, puedo cerrar la mano, puedo coger mi tenedor, puedo lavarme los dientes. Y ya no siento que me falte el aire, a pesar de estar con oxígeno, como anteriormente sí lo sentía. Entonces, en algo le ayudó. ¿Y qué hubiera pasado si a esta paciente se le desensibilizaba rituximab antes, cuando recién empezó? Porque no empezó con fibrosis pulmonar y oxígeno dependiente, ni con compromiso renal, ¿no? Empezó con una enfermedad un poco menos, ¿no? Menos dañada, digamos, estaba en ese momento. Lamentablemente, la indicación fue muy tardía, ¿no? Tal vez no se desconocía, se desconocía el procedimiento, que sí se podía hacer. Hubiera sido tal vez mejor hacérselo antes, ¿no? Entonces, se hizo igual, ¿no? La pauta de sensibilización, le salió 1 gramo, ¿no? De rituximab en 3 bolsas y recibió progresivamente el medicamento y lo toleró, ¿no? La siguiente vez también y también lo toleró, ¿no? Y con eso terminamos con anticuerpos monoclonales, ¿no? Ahora llegamos a oxaliplatino, a sales de platino, quimioterápicos. Tal vez la utilidad, como le mencioné, más importante es acá, ¿no? Porque antibióticos, ¿no? Tal vez anticuerpos, por ahí puedes utilizar alguno otro, ¿no? De repente porque tienes alguna alternativa.
Pero sale el platino, tu tratamiento quimioterápico, pues, es un poco más complicado darle otro, ¿no? Porque no es el de elección, ¿no? Entonces, se empezó con el señor, ¿no? Con ese mismo paciente que le mencioné anteriormente, ¿no? En julio, el 9 de julio del 2019, ¿no? Entonces, recibió el tratamiento el paciente, ¿no? Toleró las dos veces, ¿no? La desensibilización que recibió, ¿no? Esta es la primera del lado izquierdo, ¿no? La segunda, ¿no? El paciente me acuerdo que era bien ansioso, ¿no? Pero ya se había familiarizado con nosotros, ¿no? Nos tenía confianza, ¿no? Y su hija nos decía, ¿no? Que su hija muy agradecida, sus familiares también, e incluso nos decía que el señor, pues, se sentía mejor, no tenía tantos dolores, ¿no? Eh, le fue bien, ¿no? Entonces se intentó desensibilizar, bueno, acá está la prueba cutánea que salió positiva el paciente, ¿no? Y esa prueba se fue perdiendo, esa reacción se fue perdiendo conforme lo fuimos desensibilizando, ¿no? Se le hizo otra vez, menos, se le hizo otra vez, nada, ¿no? Entonces acá está el esquema de sensibilización, tuvimos inconvenientes en la primera de sensibilización porque hizo una reacción, ¿no? Al paso 12, ¿no? Por eso es que se añadieron otros pasos, ¿no? Y después se le hizo una tercera desensibilización ya en agosto del 2019, ¿no? Al señor, y también llegó una señora que era alérgica al carboplatino. Ambos habían hecho anafilaxia, ¿no? La señora con compromiso pulmonar. El señor era lesiones cutáneas, un eritema generalizado con dolor abdominal, ¿no? Más de 2 órganos. Pero la señora se hizo broncoespasmos, hizo sibilantes y todo. La señora, genial, era su última dosis de carboplatino y hace una reacción. Entonces, la última de carboplatino y genial. En cambio, el señor todavía estaba, el señor ya estaba en recurrencia en la enfermedad. Ya había pasado tiempo que recibió el oxaliplatino, apareció la enfermedad, le dieron otras opciones, no mejoró, no mejoró, no mejoró, al final salió la oxaliplatino. Y tengo que mencionar que esta idea del oxaliplatino fue idea de un R2 de oncología, ¿no? Que está ahí en la foto. Entonces, él fue el que de manera anecdótica mandó la interconsulta sin que su asistente supiera, ¿no? Y nosotros con el doctor Pérez respondimos la interconsulta y ahí salió. Y él nos confesó después que su asistente no sabía, que él había mandado la interconsulta y que como tenía en ese momento su enamorada también era residente de inmunología, pues le comentó que podía hacerse ese procedimiento y de ahí salió la idea. Y así fue como empezamos a hacer sales de platino, ¿no? Ahí está el doctor Pérez, la licenciada Mónica, ¿no? Los residentes de oncología, Andrés, que estaba de R1, ¿no? Entonces, se hizo también la pauta de sensibilización, ¿no? La dosis calculada para él de acuerdo a su peso era 160 miligramos y como pueden ver al final, recibe 160 miligramos. Poco a poco se van acumulando y no recibe ni más ni recibe menos, ¿ya? No, espero que les haya servido y de alguna manera los motive y sepan que esta herramienta existe, ¿no? Y que en realidad creo que a cualquier familiar de nosotros, si tenemos estos problemas, pues nos gustaría que nos brinden una opción así también, ¿no? Agradecemos mucho al doctor Pierre Trejo. Doctor, algunos participantes tienen preguntas. Para el caso de reacciones alérgicas a la sulfa y AINES, ¿cómo poder descartarla y tratar esos dos cuadros en un mismo infante? En un infante. Bueno, me imagino que su pregunta es, mira, tienen que tener cuidado bastante con los niños, con los pacientes pediátricos, porque muchas veces las urticarias que presentan no necesariamente son alergia a medicamentos, ¿no? La principal causa son infecciones virales o bacterianas. Entonces, tienen que evaluar esa posibilidad, porque muchas veces el niño lamentablemente es mal rotulado, ¿no? O mal diagnosticado una alergia que en realidad nunca tuvo y toda su vida. Tiene que tener cuidado porque decirle que es alérgico a penicilina va a ser un problema que va a llevar toda su vida. Entonces, tienes que estar seguro, ¿eres alérgico? No. Entonces, si el niño está con una faringitis, tú le das amoxicilina y por ahí casualmente hace un rash, ¿no? O hace unas papulitas por ahí, tú dices, es alérgico. Y vas a un médico y te va a decir si es alérgico porque tú le estás diciendo, le di y reaccionó. Pero tienes que tener en cuenta de que la mayoría de urticarias, un 70-80%, ¿no? De los pacientes pediátricos es debido a una infección viral o bacteriana. Entonces, no necesariamente es una alergia a medicamentos. Sea cotrimoxazol, sean AINES, ¿no? Entonces, tienes que estar muy seguro de decirle eso al paciente, porque si no, toda su vida va a ser así. Ahora, lo ideal es que el paciente, si generalmente las faringitis son virales, no le des antibióticos
porque de todas maneras, actualmente hay mayor predisposición a ser alérgico, mayor cantidad de pacientes son atópicos, de repente por ahí lo estás sensibilizando gradualmente, y esa no es la idea. Solo dar medicamentos cuando es necesario, no automedicarse, y si bien es cierto, ya hizo la reacción y te queda la duda, lamentablemente para los AINES, las pruebas cutáneas no están estandarizadas y la mejor opción, dependiendo de la estratificación de riesgo, si es una reacción, una estratificación 1, ¿no? De repente una urticaria en geno, pues la única opción para corroborar tu diagnóstico, estando ya fuera del cuadro infeccioso, sería darle el medicamento, hacer una exposición controlada o una provocación, sea para el AINES o sea para el cotrimoxazol. Ahora, a veces cabe la posibilidad de que la mamá te diga, ¿no? Sí, ya pasó el cuadro infeccioso, pero yo le he dado ibuprofeno en gotas y se ha hinchado. Le he dado diclofenaco en gotas y se ha hinchado, ¿no? Entonces tú dices, bueno, entonces ya está con el cuadro infeccioso, se para hinchando el chiquito. De repente puede ser que sea una intolerancia a AINES, ¿no? No necesariamente una alergia a un AINES, porque ya son más de 2 medicamentos, más de 2 grupos farmacológicos. 2 o más grupos farmacológicos ya es una intolerancia, no es una alergia, ¿no? Entonces tiene que estar bien seguro y tener buenos datos para poder decirle, ¿es debido al medicamento o no es debido al medicamento? Y si es debido al medicamento, ¿será una alergia? ¿Será una intolerancia? Porque va a depender de una buena evaluación, buenos antecedentes del paciente, porque si no, como te digo, lo vas a rotular de por vida, que es alérgico y decirle a una paciente que eres alérgico a penicilina, ya es fatal, toda su vida lo va a llevar. Y cuando necesita un medicamento, no lo van a querer atender en establecimientos de menor nivel, centro de salud, puesto de salud, nadie lo va a querer tocar. Ya nos ha pasado pacientes así. Y tener muchísimo cuidado también en pacientes que tienen urticaria crónica de fondo. Hubo una señora que decía que hace 15 años tuvo una anafilaxia después de utilizar amoxicilina, ¿no? E incluso su hija nos dijo, le intubaron, estuvo en tal hospital, muy mal, doctor, que casi se muere. Entonces empezamos a probar todos los medicamentos, todos los betalactámicos, y en realidad ninguno, ¿no? Después de algunas pruebas cutáneas, se les puso, nada. Solo queda la amoxicilina, ¿no? Y me contaron que después les pusieron la amoxicilina, porque yo ya roté a otro lado, ¿no? Pero me quedé en que no le habíamos dado la amoxicilina, después se le volvió a dar la amoxicilina. ¿Por qué se le dio la amoxicilina? Porque la señora nos comentó que hace 15 años había muerto su esposo. Entonces, generalmente los que tienen urticaria crónica desencadenan o debutan con su urticaria, ¿no? Cuando tienen un cuadro psicológico, tensional, un estrés emocional muy fuerte. Entonces la señora había tenido eso, ¿no? Pero estuvo mal rotulada cerca de 15 años que era alérgica a la amoxicilina. Y cuando le dimos la amoxicilina, la señora no nos creía que se la habían dado. Dice, ¿me han dado? Sí, se le ha dado. ¿Y no ha hecho nada? No, no ha hecho nada. ¿No? Y eso que ya le habíamos dado su dosis de recuerdo, ¿no? Para que tengamos chance de que pueda generar anticuerpos, pero nada, no había pasado, ¿no? Entonces, es importante estar seguro de que sí es o no, porque si no, lo vas a rotular mal de por vida y va a pasar como a la señora por faringitis, por ito, por cualquier infección, nunca la querían atender en ningún centro de salud, ningún puesto de salud, siempre tenía que ir al hospital. Y en el hospital era ciprofloxacino, acitromicina, algo así, unos medicamentos no, ciprofloxacino y paracetamol, nada más. No me daban nada más, doctor. Y esto siempre es ciprofloxacino, paracetamol. Entonces, es importante saber, como le digo, tienen que tener cuidado en los niños porque a veces las urticarias agudas son debidas a las mismas infecciones, no al medicamento. Entonces hay que ahondar bien los datos. Y pruebas cutáneas para AINES, como te digo, no hay, ¿ya? O sea, no están, sí puedes hacer diluciones, pero no están estandarizadas. Lo mejor es la provocación oral, ¿ya? Y si tú piensas que es intolerante a AINES, lo mejor es hacer una prueba o un reto con aspirina. Si tú le das una dosis de medicación con aspirina y tolera las dosis, ¿no? Entonces no es intolerante, es alérgico. Pero si con una dosis empieza esta reacción, eso es intolerante, ¿ya? Bien, doctor. La siguiente pregunta es de Nancy Contreras, en el cual consulta, ¿a qué pacientes se le excluye del proceso de desensibilización? Como le mencioné, tiene que ser un paciente que requiera estrictamente el medicamento, ¿no? Entonces, en realidad puedes incluir, en realidad lo puedes utilizar en cualquiera, incluso a los más delicaditos, como te digo, puedes hacerlas, pero en una unidad de cuidados intensivos, ¿ya? Pero lo ideal es que si tienes de repente es un paciente que es alérgico, no sé, a un antibiótico, una penicilina, de repente le puede dar una quinolona, un carbapenén, no sé, pero tienes una opción alternativa. Entonces no necesariamente lo tienes que desensibilizar. Pero por ejemplo, ese paciente que le mencioné que necesitaba la aspirina como cardioprotector, ¿qué le vas a dar si no le das la aspirina? Y su cardiólogo insiste, esta es la mejor opción para él. Riesgo-beneficio, esta es la mejor opción. Si le doy otro antiagregante moderno, no va a funcionar tanto como el otro. O si tiene un STER, necesita doble antiagregación. Debe de recibir la aspirina más clopidogrel.
Háganle, ya se le hace. Pero si tiene otra opción, si tiene, por ejemplo, digamos, una adolescente que está con sus cólicos menstruales, pues cuando toma ibuprofeno, se enroncha, no estoy diciendo que se hinche, sino que hace abones, ¿no? Y solo es con ibuprofeno, pues la paciente puede tomar diclofenaco, porque era alérgica a los AINES, ¿no? Y puede tomar diclofenaco, puede tomar de repente, no sé, metamizol, celecoxib, meloxicam, no sé, ¿no? Pero no es necesariamente, mira, eres alérgico a ibuprofeno, te voy a desensibilizar el ibuprofeno, a pesar de que tiene las otras opciones. De todas maneras, es un procedimiento que implica riesgo. Entonces, si no hay otra opción, se lo das, ¿no? Aún así esté delicado, se lo puedes dar. Y como le digo, desensibilizas a reacciones inmediatas, ¿no? A reacciones tardías también, pero no a reacciones cutáneas tardías severas, como les he puesto. Solo exantema maculopapular y exantema fijo medicamentoso. Si hace fiebre, ya no puede. Si le duele, si tiene artritis, no le puede. No puede. Si hace nefritis, hipertransaminasemia, no puede. ¿Ya? Solo lesiones cutáneas, sin fiebre. En reacciones tardías y inmediatas, a cualquiera. Bien. La siguiente pregunta, ¿qué opinión le merece la desensibilización y retos con medicamentos antituberculosos? Ya, excelente. Es que lamentablemente ahí tenemos un problema, ¿no? Eh, Usar retos, eso es lo que nos pasa con el servicio Neumo, ¿no? Tal vez no hay un acuerdo entre ambos, porque si bien es cierto, generalmente con los medicamentos antituberculosos nos da reacciones tardías, ¿no? Entonces, con una reacción tardía, cuando el paciente presenta una reacción tardía, por ejemplo un 3, eh, si es tardía, pues tú ya no debes pensar en utilizar el medicamento, en administrar el medicamento, sea como reto o sea como administración completa del medicamento, pues ya no tienes que pensar. Es más, hemos visto pacientes que han tenido hipertransaminasemia, ¿no? Han tenido bilirrubinas elevadas, ¿no? Compromiso hepático, renal, han hecho fiebre, ¿no? Han hecho lesiones cutáneas, ¿no? Entonces, si han hecho fiebre, compromisos de órgano blanco, hígado, riñón, piel, esos son criterios de exclusión para que tú pienses en desensibilizar a un paciente de manera de una reacción tardía. Desensibilizarlo, que implica, de todas maneras, darle el medicamento, que es un poquito, pero se lo das. Entonces, darle el medicamento por retos, que son fracciones o cantidad de medicamentos mucho mayores, porque, claro, los retos lo hacen un cuarto, ¿no? Un octavo, perdón, un 16avo, un octavo, un cuarto, algo así, lo hacen los neumólogos, pues de todas maneras implica exponer al paciente al medicamento. Entonces, tal vez debería evaluarse si la reacción no ha sido muy severa. De repente un exantema maculopapular puede ser, un eritema fijo medicamentoso puede ser, pero un DRESS, un Steven Johnson, un NET, ya no recomiendan, ¿no? La Academia Europea de Asma Clínica e Inmunología, de Alergia Clínica e Inmunología, no recomienda que se desensibilice, ¿no? O que se vuelva a usar esos medicamentos en esos tipos de reacciones severas, ¿no? Lo que sí hemos visto es que hay algunas experiencias con desensibilización a isoniazida, rifampicina, medicamentos de primera línea, ¿no? Pero justamente cuando hemos estado a punto de realizar, pues han optado por otro esquema terapéutico, entonces nos hemos quedado allí, no hemos llegado a hacerlo, ¿no? Incluso allí nos sirve, por ejemplo, cuando el paciente tiene una reacción que generalmente es tardía, ¿no? A antituberculoso, pues nosotros hacemos pruebas de parche, ¿no? Que son un poquito tediosas, mandarlas a preparar, pero lo hacemos lo más rápido posible y salen para el día siguiente. Y en el mejor de los casos salen para ese mismo día en la tarde. Entonces, le aplicas el parche en la espalda, ¿no? Con una concentración de medicamento determinada, ¿no? Que tampoco están estandarizadas, ponemos un par, ¿no? Las que más frecuentemente han usado, y a veces te sale, ya nos ha salido a etambutol y a isoniazida. Entonces, si el etambutol y isoniazida te salen positivos, pero rifampicina, piracinamida, no. Entonces, podrías usar esos. O sea, para eso te sirve, ¿no? Para que puedas utilizar esos medicamentos. He visto algunos casos que también han hecho retos y afortunadamente, a pesar de que el paciente ha tenido, ¿no? Un registrar elevado, ¿no? Con compromiso hepático, renal, pues afortunadamente ha tolerado el medicamento por un momento, porque al final cuando le introducen otros, termina reaccionando. Entonces, a veces no sabemos cómo va a reaccionar, pero lo que sí es cierto es que no recomiendan en caso de reacciones severas, cutáneas severas, volver a introducirle el medicamento, sea por retos o por provocaciones, ¿no? Ahora, en realidad, puede hablarse de una diferenciación de en qué consiste reto y provocación, porque provocación oral o exposición controlada es que tú le das el medicamento, ¿no? También fraccionado, pero en un paciente ideal, sano, sin infección, sin nada. Pero un reto se le hace a un paciente que no es el ideal.
¿ya? Entonces los neumólogos hacen sus retos, ¿no? Le han fraccionado el medicamento, ¿no? Pero ellos, según lo que hemos entendido, ellos intentan darle el reto y que con el reto lo desensibilicen, ¿no? Pero en ciencia cierta no lo estás desensibilizando así, ¿no? Más aún si es una reacción cutánea tardía severa, ¿no? No lo estás desensibilizando. No podrías intentar porque no está recomendado, porque es severo. Bueno, espero que de verdad les haya servido. En realidad insistí con el tema porque creo que es muy importante que lo conozcan, ¿no? Y que hay una opción, ¿no? Que la alergia se puede controlar, que la alergia se puede sobrepasar, ¿no? Sí, claro, hay ciertas excepciones y ciertos cuidados, pero no es un impedimento para recibir ningún tratamiento actualmente, ¿no? Hay formas de aplicarlo y de garantizar el mejor tratamiento o el tratamiento óptimo para el paciente, ¿no? Gracias por la invitación. Gracias. Al próximo año. Nos vemos el próximo año.